Hechos capítulo 9 comienza diciéndonos: Saulo respirando a una amenaza sin muerte. Note bien que este Saulo, que sale relatado aquí en Hechos 9, es el mismo Saulo, es el mismo joven que estuvo como testigo, Hechos 7:58, cuando mataron a Esteban. Es el mismo Saulo que después dice en 8:1 consentía en su muerte, y es el mismo Saulo que asolaba la iglesia. 8:3, para que usted se dé cuenta que uno de los más grandes opositores del cristianismo en ese momento, recordemos quién es Saulo. Saulo era de la tribu de Benjamín. Saulo era un fariseo, educado a los pies de Gamaliel. Era un hebreo de hebreos, o sea, era un joven tenaz, era un joven impulsivo, era un joven que era líder religioso ya en esos tiempos de su juventud. Era un hombre que se había propuesto, note el corazón de este hombre, se había propuesto en sí mismo de acabar con el cristianismo y de acabar con el nombre de Jesús. Él veía, para que usted entienda, vemos en Pablo una pasión que cuando él sirvió en los judíos, él sirvió con todo su corazón, a tal punto de querer acabar con el cristianismo. Ahora vamos a conocer la historia de su conversión, porque este hombre, educado a los pies de uno de los eruditos más grandes, este hombre hebreo de hebreos, este hombre que era un judío prominente, un judío religioso, ahora este hombre, note muy bien que dice versículo 1, respirando aún amenazas, o sea que la respiración, el hálito de Saulo era amenaza y muerte para los cristianos. Incluso él se acuerda, incluso por si acaso, para que entendamos un dato aparte. Cuando nosotros estudiamos Hechos capítulo 9 es cuando Lucas nos cuenta la conversión de Pablo. Pero parece que la conversión de Pablo es un hecho muy significativo que se cuenta 3 veces. Se cuenta 3 veces. No se cuenta cualquier otra conversión 3 veces. Una vez se cuenta en Hechos 9 por Lucas. Después en Hechos 22, Saulo mismo, va a contar de su conversión. Y en Hechos 26, también Saulo va a hablar de su conversión. ¿Ok? Para que lo entendamos. Entonces, son tres capítulos que nos cuentan de la vida de Saulo. Saulo, que era su nombre hebreo, no lo había pensado, pero lo estuve leyendo hoy día. El varón más prominente de la tribu de Benjamín, ¿usted sabe quién fue el varón más prominente de la tribu de Benjamín en la historia? El rey Saúl. Ese fue el hombre más prominente que tuvo, y parece que los padres de Pablo eligieron con cuidado ese nombre porque le pusieron Saúl. Le pusieron Saúl como el benjaminita, que es la tribu. El benjaminita más prominente era Saúl, el rey. A su hijo le pusieron de la misma manera, Saúl, por si acaso, que es el nombre real de Pablo, Saúl. Para que usted entienda. El nombre que nosotros llamamos Pablo es el nombre romano, porque él nació en Tarso de Cilicia, y normalmente la gente también tenía un nombre romano, que él después, cuando ya se introduce en el mundo gentil a predicar el evangelio, él obviamente que va a usar ese nombre, en preferencia, en vez de su nombre hebreo. ¿Ok? Pero fíjese bien que estuve pensando, cuando miraba en estas 3 historias de conversión, cómo la conversión de una persona, cómo la salvación para una persona puede ser tan significativa para la iglesia de Cristo. Toda la gente sabe del poder, dijimos la semana pasada, el poder de un alma, todo lo que Dios hace para poder alcanzar un alma. Fíjese que vimos la historia del etíope, de Felipe con el etíope eunuco, y vimos todo lo que Dios hizo para alcanzar un alma, pero no sabemos nada más de la trascendencia de la vida del etíope. No sabemos nada más de la trascendencia de esa vida.
Pero piensa en la vida de Pablo. Piensa en la vida de Saulo. Gracias a esa sola conversión, se pudieron alcanzar miles de personas. Miles de personas. ¿Te das cuenta el valor? ¿Te das cuenta la importancia de un alma? Sin saberlo, Ananías, el que va a aparecer aquí, el varón de Damasco, a lo mejor no sabemos nada más de ese varón Ananías. Pero qué increíble que Ananías participó en la conversión de Saulo. Y cómo a través de Ananías, cómo a través de Saulo, se pudieron alcanzar cientos o miles de personas y se pudieron establecer tal vez decenas o cientos de congregaciones. ¿Pero quién fue el que estuvo ahí ministrando? Ananías. Y uno nunca reconoce a Ananías. Uno nunca reconoce el esfuerzo de ese hombre. Y eso me indica a mí que ese es el poder del Evangelio. Que uno no sabe, por eso es que uno no tiene que descansar ni desmayar de predicar el Evangelio. Por eso es que uno tiene que hablarle el Evangelio a las personas, porque tú no sabes, a lo mejor tú puedes ser una Ananías que vas a estar ayudando a que llegue a este mundo, llegue a la iglesia un Saulo. Un Saulo que convierta a miles. Tú no lo sabes. ¿Usted cree que Ananías lo sabía? Ananías ni siquiera quería predicarle el Evangelio. Ananías tenía miedo. Pero aún así, Ananías predicó el Evangelio a Saulo, a este perseguidor, a este hombre tenaz, este joven intrépido, este hombre que quería destruir el cristianismo. Y si tú te fijas muy bien, nuevamente vemos la misma secuencia, el valor de un alma para Dios. El valor de un alma para Dios. Porque Saulo llega a la iglesia y Saulo es una bendición para la iglesia. Saulo es una bendición para la iglesia. ¿Cuánta gente se bautiza? Constantemente, mucha gente se bautiza. ¿Cierto? Pero ¿cuántos son como Saulo? De esos bautismos. ¿Cuántos son fructíferos, útiles, entregados a la causa como lo fue Saulo? No lo sabemos. Pero el potencial de crecimiento está ahí. Está ahí. Mira esta historia. Es increíble cómo Dios, yo me imagino que Dios tiene que haberse reído mucho, lo digo en broma, pero si Dios quería apuntar a convertir a alguno, Él fue directamente al peor de sus enemigos. Ahí le va a llegar el Evangelio. O sea, cuando usted dice, ¿podrá esta persona cambiar? ¿Podrá Dios perdonar a esta persona? ¿Podrá Dios dar vuelta el corazón de esta persona? Si Dios pudo cambiar a Pablo, que era Saulo, que era el más grande perseguidor de la iglesia, Dios puede cambiar cualquier corazón. No hay imposibles para Dios. Incluso Pablo mismo, pasan los años, y en Primera de Timoteo, él dice que él fue el primero, el más grande de los pecadores. O sea, de que si Dios pudo cambiar al más grande de los pecadores, eso significa de que Dios te puede cambiar a ti, eso significa que Dios me puede cambiar a mí, eso significa que Dios puede cambiar a cualquier persona. ¿Sabes quiénes son los que limitan muchas veces la obra? Somos nosotros, ¿sabes? Pero el poder de cambio está ahí. Mira la historia. Saulo, Hechos 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, era un hombre de conexiones, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Fíjese muy bien cómo reacciona este hombre. Note que Damasco, si tú lo buscas en un mapa, Damasco es una ciudad extranjera. No es parte de Canaán. No es parte de los israelitas. Para que más o menos usted entienda el fervor, la pasión que tenía este joven. Porque no es solamente de que él veía una amenaza en el cristianismo, sino que él va a hablar directamente con el sumo sacerdote e incluso dice, voy a ir al extranjero a perseguir a los cristianos. Salió de su país. No es solamente que viajó a un pueblo, no, Damasco está afuera. Véalo en el mapa y se va a dar cuenta que estaba súper lejos. Y Saulo hizo un viaje solamente, ¿para qué? Versículo 2, para encontrar a hombres y mujeres de este camino y traerles presos. Mira la maldad del corazón de este hombre. Jesús es una amenaza para Saulo. La iglesia es una amenaza para Saulo. Este camino es una amenaza para Saulo. Saulo está decidido a acabar con todos los cristianos. Yo los voy a meter preso. Saulo después va a recordar en Hechos 22, Hechos 26, que cuando lo azotaban, yo lo arrastraba de las mechas por las calles. Y muchas veces cuando los mataron, yo di mi voto, dice Saulo. Mira todo lo que este hombre estaba haciendo. Yo di mi voto cuando mataron a Esteban. Yo di mi voto cuando lo azotaban. Yo lo forcé en la misma sinagoga, transformó los lugares de adoración en campos de concentración. En la misma sinagoga, imagínense traer gente acá y empezar a azotarlo y a pegarle. Eso es lo que Saulo hacía. Para que usted más o menos entienda, esa rabia, como un perro rabioso, estaba persiguiendo. Si Satanás tenía un buen lugarteniente, un buen oficial, un buen perro de presa, ese era Saulo de Tarso. Ese era Saulo de Tarso. Y allí mismo Dios puso su atención. Porque Dios vio en Saulo algo que iba a ser maravilloso. Dios vio en Saulo algo que iba a ser maravilloso para su obra. Si usted hubiese visto a Saulo, lo más probable, con el prejuicio que nosotros tenemos, ¿usted le hubiese predicado a Saulo? ¿Usted le hubiese hablado de la palabra a Saulo? Es lo más cercano a un terrorista que puede haber existido. Era lo más cercano a un terrorista. Pero Pablo lo que hacía, lo hacía... Con una buena conciencia, pensando que agradaba a Dios, claro. Porque él era un ferviente y era, claro. Era pegado a las leyes, o sea, él, como los otros demás judíos, yo creo que muchos querían ser como él. Claro, pero fíjese que él fue más allá, porque obviamente uno tenía que amar a su prójimo ante la ley antigua testamentaria, ¿cierto? Pero él no estaba ni ahí si mataron a Esteban, él no estaba ni ahí, o sea, él incluso decía, es digno de muerte cualquiera que no está. Tenía un celo, la palabra que dice la Biblia es celo. Celo tiene que ver con ese fervor, esa pasión por lo que hacía. O sea, Saulo era un hombre apasionado en lo que hacía. Y cuando fue judío con todo, y si alguien no era judío, él odiaba a muerte. Él odiaba todo lo que no fuera judío. Era un hombre apasionado. Incluso, como tú lo dices, en 1 Timoteo, mire, solo para buscarlo, para ver el corazón de Saulo, que lo cuenta él mismo en su conversión, en 1 Timoteo, capítulo 1, en el versículo 12 y versículo 13, mire, 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13, solo quiero mencionar palabras de Pablo, él mismo las cuenta. Y él dice allí, en 1 Timoteo, capítulo 1, versos 12 y 13, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Dios consideraba a Pablo fiel, aun cuando no era cristiano.
me tuvo por fiel, habiendo yo sido antes, versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Ahí está el corazón de Saulo. Era un hombre fiel, o sea, era un hombre apasionado. En lo que Saulo se involucraba, él no le gustaba hacerlo a medias, no. Si él va a ser malo, voy a ser el más malo. Si voy a ser bueno, voy a ser el más bueno. Si voy a ser cristiano, voy a ser el mejor cristiano. Si voy a ser judío, voy a ser el mejor judío. A mí no me gustan las cosas a medias. No me gustan las cosas a medias. No me gusta andar dando la hora. Así era Saulo. Y si eso tenía que ser blasfemar en contra de Jesús, perseguir a la iglesia de Dios, injuriar a los cristianos, Saulo lo va a hacer. Saulo lo va a hacer. Así de arrebatado era ese hombre. Así de comprometido con su causa. Él mismo lo dice, que lo hacía con una limpia conciencia. Él creía que su deber era acabar con el cristianismo. Él creía que su deber era acabar con los cristianos. Imagínense. Tiene que haber sido un carácter, un ímpetu ese hombre. Tiene que haber tenido una fuerza en lo que hacía y en sus convicciones. Que cuando él hacía algo, estaba completamente inmerso en eso que iba a hacer. No importaba nada. No importaba nada. Si tenía que matar, si tenía que golpear, si tenía que insultar, si tenía que agredir, si tenía que blasfemar, si tenía que hacer lo que tenía que hacer, lo iba a hacer. Si de esa manera se hacía lo que él pensaba que era lo correcto. Y fíjate que yo creo que ese es el punto. Me tuvo por fiel. Porque cuando Dios tuvo que pensar en un hombre útil para su obra, eligió a este varón arrebatado. Bueno, ya lo había dicho Jesús que realmente el reino de los cielos es de los arrebatados, de los valientes. ¿Cierto? Obviamente. Porque quienes destacan en el reino normalmente no destacan por su pasividad. Normalmente las páginas de la Biblia están con 0 nombres de gente que vivió en pasividad. Muchas veces no se menciona. Pero si tú te fijas, aquellos que están destacados en las páginas de la Biblia, destacaron por su arrojo, destacaron por sus decisiones, destacaron por su entrega, por su compromiso, por su fidelidad. Allí estaba Saulo, yendo de camino hacia la extranjera ciudad de Damasco, con cartas del sumo sacerdote, un hombre de conexiones, y cuando van por el camino, también me llamó la atención, qué increíble en los misterios de Dios, yo lo pensé toda la semana, porque conté la historia de el etíope eunuco. ¿Y dónde sucedió la historia del etíope eunuco? ¿Se acuerdan? En un camino desierto, en un camino solitario. Y ahora la historia de Saulo va a acontecer en un camino desierto, en un camino solitario. O sea que Dios fue a buscarlo allí mismo. Lo fue a buscar al camino desierto. O sea que no importa donde tú te encuentres, no importa si tú vas por un camino desierto, no importa si tú vas en una comitiva persiguiendo a los cristianos, no importa si tú vas con hambre de adorar como el etíope eunuco, si Dios quiere algo contigo, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Mandó al ángel, mandó al Espíritu Santo para que Felipe fuera, y ahora Dios mismo, Jesucristo mismo va a intervenir. Y en ese momento, versículo 3, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era la voz de Jesús. Jesús mismo lo fue a buscar al camino de Damasco. Jesús mismo le habló a Saulo. Y note cómo lo dice: Saulo, Saulo. También he pensado mucho en esa frase. ¿Por qué me persigue? Saulo no perseguía a Jesús. Saulo no mataba a Jesús. Saulo perseguía a cristianos. Saulo perseguía a los cristianos, ¿no? Saulo perseguía a la iglesia, ¿no? O sea que meterse con la iglesia es meterse con Jesús. Meterse con la iglesia es meterse con Jesús. Jesús le dice: ¿por qué me estás persiguiendo? Pero si Saulo no estaba haciendo nada contra Jesús. O sea que tocar a algún cristiano, dañar a algún cristiano, hablar mal de algún cristiano, ofender a algún cristiano, herir a algún cristiano, es meterse directamente con Jesús. Es meterse directamente con Jesús. Así lo dijo Jesús.
¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? Él dijo en la sorpresa, ¿quién eres, Señor? Recuerde que es un judío conocedor de la Escritura. Inmediatamente dice, Señor. Sabe que es alguien especial. Sabe que no es cualquiera que se le está apareciendo. No sabe bien quién es, pero sabe que es Señor. Sabe que hay autoridad. Sabe que una voz desde el cielo le está hablando. ¿Quién eres, Señor? Imagínese cómo tiene que habérsele derrumbado su vida en un segundo. ¿Cómo tiene que habérsele derrumbado la vida a Saulo? Con esta simple frase. Yo soy Jesús. Y Saulo, dicen los cronistas, los eruditos, que han pasado como 5 años del establecimiento de la iglesia, más o menos. Han pasado como 5 años desde el día de Pentecostés. La iglesia ha avanzado poderosamente. Miles de personas se han convertido a Dios. La iglesia de Jerusalén es una iglesia potente, con 1000, 10.000, 12.000 miembros. La obra de Dios ha avanzado poderosamente, pero si tú te fijas muy bien, desde este momento en adelante va a comenzar un punto de inflexión en el cristianismo. Porque el hombre que Jesús fue a buscar directamente va a ser el hombre que va a llevar el cristianismo a un nuevo nivel, a una nueva etapa, a la expansión mundial. A la expansión mundial. La persona que menos querríamos nosotros como evangelistas, como predicadores. La persona que pensaríamos nosotros que es la más inadecuada. El más bruto, el más tosco, el más arrebatado, el más insolente. El más pinganilla, dirían por ahí al otro. A él tomó, y Jesús mismo lo fue a buscar, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y mire la frase del versículo 5. Dura cosa de dar coces contra el aguijón. Usted maneja esa imagen, ¿cierto? La coce, ayúdame a dejarme aquí, ¿cierto? Que es cuando chicotean a los animales, ¿cierto? ¿Cierto? Pero tirar la patada para atrás cuando le están chicoteando al animal, ¿cierto? Es algo así. Es algo así lo que estaba mirando en la imagen. O sea, que el animal no quiere andar, el animal se está resistiendo, se le tiene que picanear un poco, y el animal tira patadas porque se resiste. El animal se resiste a ir hacia donde su amo lo está dirigiendo. La misma imagen Jesús utiliza para decir, Pablo, te estoy llevando hacia esa dirección, Saulo, te estoy llevando hacia esa dirección, quiero que vayas hacia allá. Y tú sigues resistiéndote, y sigues resistiéndote, y sigues pegando la patada, y sigues resistiéndote. Pegar patadas contra el aguijón, un aguijón es como una aguja. Con la aguja. Pegar patadas contra una aguja hace daño lo mismo. Claro, el aguijón yo lo veía como eso, que es como la chicota que lo ponían para puncetear al animal para que avanzara. Y en este caso, en vez de avanzar, el animal se resiste y, como tú bien lo dices, se hace más daño. Se hace más daño. Date cuenta, Saulo haciéndose daño a sí mismo. Saulo resistiéndose, así era el corazón. Me gusta esa frase cuando dice ahí en el 5, dura cosa de dar cosas contra el aguijón. O sea que parece que Dios había intentado o estaba intentando conquistar el corazón de Saulo, y Saulo se resistía. ¿Y sabe lo que indica en eso? Es la paciencia de Dios. Porque Dios sigue intentándolo. Aunque nosotros seguimos pegando para atrás. Y Dios sigue poniendo en el aguijón. Y sigue punceteando, y sigue punceteando, y sigue punceteando, hasta que te des cuenta que esa es la dirección que tú tienes que ir. Y Saulo se resistía como un buey porfiado. Y aunque su amo lo quería llevar hacia un lugar, él se resistía, y pateaba, y ahí estaba el aguijón, y ahí estaba punceteando, y eso me hace pensar en cuántas veces nosotros somos de la misma manera. ¿Cuántas veces Dios tiene que seguir punceteando, ¿no? Y no hacemos caso. Y seguimos haciéndonos daño, que es lo peor. No fuera nada que el aguijón fuera un toquecito, no. No, se daña el animal. Se daña el animal. Y así muchas veces nosotros nos vayamos caminando, yendo hacia lugares
donde no es la voluntad de Dios y seguimos pegando patada y seguimos pegando patada y al final lo único que estamos haciendo es ir en contra del propósito de Dios. Pero ¿sabe qué? Había algo increíble en Saulo, que yo creo que esto fue por qué Dios lo eligió. Porque si usted se fija, ¿cómo hubiese reaccionado tú si en un segundo, porque esto pasa en un segundo tú te das cuenta que todo lo que tú estás haciendo en tu vida no sirvió de nada y todo tu mundo se derrumbó? Con esa frase, yo soy Jesús, él estaba tratando de destruir a los cristianos y Saulo se está dando cuenta, o sea que la iglesia, esta es la iglesia correcta, o sea que Jesús de verdad resucitó, o sea que los cristianos, a todos esos cristianos que perseguí y maté, estaban en lo correcto. Y en ese momento, en una sola frase, yo soy Jesús, se le derrumbó todo el mundo a Saulo. Todo el mundo. ¿Cómo responderías tú a una situación como esa? Darte cuenta. Bueno, muchos de nosotros, por si acaso tuvimos que hacer eso. Yo creo que muchos de nosotros, pienso en mi conversión, a lo mejor usted va a pensar en la suya. Pienso que cuántos de nosotros íbamos por un camino, estábamos haciendo las cosas de una manera, teníamos una percepción de la vida de una forma, o pensábamos que no necesitábamos de Dios, o pensábamos que estábamos haciendo la de oro, o pensábamos que estábamos súper bien y de repente llegó Jesús, ¡pum! Y cambió toda tu vida. Cambió toda tu vida. Y desde ese momento en adelante, toda tu percepción, tu realidad, cambió. ¿Cómo respondió Saulo? Versículo 6, mira. Temblando y temeroso. Toda su vida se destruyó en un segundo, pero él dice algo que es maravilloso. Porque imagínate todo lo que está sucediendo y necesitamos ser personas como Saulo. Necesitamos ser personas que cuando entendemos nuestros errores, que cuando se nos dicen lo malo que estamos haciendo, que cuando vemos en la palabra lo malo que estamos haciendo, tengamos la actitud de Saulo y digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Wow! Le está diciendo a Jesús, al mismo que estaba persiguiendo, ahora ¿qué tengo que hacer, Señor? Dime lo que tengo que hacer. Ahí está la actitud de Saulo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cuánta gente hoy en día responde así? ¿Cuánta gente hoy en día quiere hacer lo que Jesús quiere que hagamos? ¿Cuánta gente hoy en día cuando se le predica el Evangelio? No, si yo estoy bien. No, si yo no necesito bautizarme. No, si yo necesito aprender más. No, si yo... ¿Cuánta gente hoy en día está con esa actitud? ¿Cuántos cristianos bautizados están con esa misma actitud? No, si yo estoy bien. No, hay otros que están peor. Si yo estoy súper bien. ¿Cuál es la actitud? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué puedo hacer para cambiar? ¿Qué puedo hacer para que me perdones? ¿Te das cuenta? Jesús mismo le habló y nuevamente voy a ir al mismo punto. Nuevamente Jesús pudo haberle predicado el Evangelio. Jesús mismo pudo haberle dicho a Saulo, esto es lo que tú tienes que hacer y anda a Damasco y bautízate. Y Jesús no hizo eso. ¿Y sabe por qué? Porque ahora aprendemos entre Hechos capítulo 8 y Hechos capítulo 9 que los ángeles no pueden predicar el Evangelio, que el Espíritu Santo no puede predicar el Evangelio, ni Jesús puede predicar el Evangelio. Ese es un privilegio que solamente tenemos nosotros. Porque pudo haberle predicado Jesús el Evangelio. No, le dijo, ve, versículo 6, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Yo te voy a poner a alguien que te va a predicar. Yo me encargo. Yo voy a hacer los preparativos, le dijo Jesús. Recuerde, Saulo iba en una comitiva, recuerde, iba en un caballo, recuerde, iba camino de Jerusalén a Damasco, a una ciudad extranjera. En ese momento, versículo 7, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea que fue un milagro real. Los mismos acompañantes de Saulo oyeron la voz. Es interesante esto porque hay gente que dice hoy en día, no, si yo escuchara una voz, a mí si Dios me hablara, yo me convertiría al tiro. Fíjate que toda la comitiva escuchó lo mismo, pero el único que se convirtió fue Saulo. Para que usted entienda. Todos escucharon la misma voz. Todos escucharon la misma voz, pero el que se bautizó fue Saulo. Para que usted lo entienda. O sea, aquí no tiene nada que ver con el milagro.
Tiene que ver con el corazón. El corazón de Saulo estaba dispuesto a obedecer a Dios. El corazón de ese otro hombre, tal vez le dieron otras explicaciones. A lo mejor es un ángel, a lo mejor fue un ruido, a lo mejor pasó algo, no sé. Todos escucharon la voz, pero solo Saulo le atribuyó lo correcto, porque Jesús le estaba hablando. Él se daba cuenta de lo que estaba pasando. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie y quedó ciego. Y aquí más encima, más impactante aún, ese resplandor de luz, haber visto la gloria del Señor, Saulo quedó con un daño en sus ojos y ya no podía ver. Imagínate qué increíble. Creo que lo que pasó en ese momento para Saulo, Jesús quiso mostrarle a Saulo físicamente lo que estaba pasando con él espiritualmente. Porque hay gente en este mundo de que tienen sus dos ojitos buenos. Hay gente que en este mundo tiene sus dos ojitos súper sanitos, pero no pueden ver espiritualmente. Están ciegos espiritualmente. Y hay gente a lo mejor que no tiene sus ojitos buenos físicamente, pero ven mucho mejor. Ven mucho mejor que una persona que tuviese buena vista. En este caso, Saulo tenía sus dos ojos físicos buenos, pero no veía a Cristo. Ahora Saulo se encuentra con Cristo y ahora tiene sus ojos malos. Pero ahora sí que Saulo ve las cosas como tenía que ver. Y por si acaso, esto que pasó aquí fue un efecto permanente. Cuando uno ve después en tiempos como en Gálatas, Pablo mismo dice que los hermanos cuando veían a Saulo se compadecían de los ojos de Saulo. Incluso dice en Gálatas 4:14 que los hermanos de Galacia preferían sacarse los ojos y regalárselo a Saulo, para que usted más o menos entienda. Y muchos dicen que el aguijón de la carne, que Saulo decía que tenía un aguijón en la carne, que todos los días de su vida le punceteaba y lo dañaba, era el problema permanente que quedó con sus ojos. Del momento en que él iba a convertirse. Imagínate que quedas con un problema permanente después de su conversión. Ya nunca más vas a poder ver como antes. Para que más o menos usted entienda que obviamente Saulo está pagando las consecuencias de su extravío. Saulo está tomando decisiones equivocadas y está pagando las consecuencias de su extravío. Entonces llevándole, dice versículo 8, por la mano le metieron en Damasco, y aquí viene el proceso de conversión, donde estuvo 3 días sin ver. Imagínate, Saulo que iba a matar a los cristianos, perseguirlos, llevarlos presos, ahora está 3 días metido en una casa, sin ver, y no comió ni bebió. ¿Te habrá pasado que has estado tan angustiado, tan adolorido, tan afligido que no te dan ganas ni de comer, ni de beber? Fíjese el profundo estado emocional de este hombre, que no quería nada. Allí sin vista, allí dándose cuenta cómo es posible, maté cristianos, los perseguí, los dañé, los ofendí, el loco que estuve haciendo delante de Dios. Mira todo lo que sucedió por mi rebeldía, por mi incredulidad, por mi corazón duro. 3 días donde Saulo se arrepintió en polvo y ceniza. 3 días donde Saulo se encontró con Dios. 3 días donde Saulo tiene que haberse dedicado a la oración, a pedirle perdón a Dios, a reconciliarse con Dios, a pedirle ayuda a Dios que le pudiese dar un nuevo rumbo a su vida. Pero en esos mismos 3 días Dios también estaba trabajando. Porque dice versículo 10, había entonces en Damasco, y yo se lo confieso, por 21 años pasé este dato desapercibido, por 21 años de mi vida, hasta cuando volví a estudiarlo ahora hace poco. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. O sea, para que usted entienda, Damasco era una ciudad extranjera y ya el evangelio estaba en Damasco. Estaba en Damasco. Había cristianos en Damasco. Y recuérdense que habíamos dicho hasta Hechos 8 de que los cristianos no habían salido de Jerusalén. Y que la persecución misma lo impulsó. O sea que tiene que haber pasado gente que había sido perseguida predicando el evangelio, pasaron por Damasco, evangelizaron en Damasco, establecieron la iglesia en Damasco y siguieron. Y quedaron cristianos en Damasco. Porque ahora cuando Dios necesitó un siervo para ir a predicarle a Saulo, que estaba en una casa, arrepentido, llorando, ciego, eligió a uno llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, versículo 10,
Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Imagínense la respuesta. Chuta, Señor mi Dios. Qué tremendo. Cuidado, Isa. Bienvenidos. Mírelo bien ahí. Mírelo bien ahí. Ananías, que era conocedor de que Saulo venía en comitiva para perseguirlo, anda a predicarle, por favor, a Saddam Hussein. Anda a predicarle a Osama Bin Laden. No sé, le diría un venezolano, anda a predicarle a Nicolás Maduro. Le diría, no sé, a de otro país. Imagínense ir a predicarle a una persona que todos la tienen como por malo. Y Dios le habla a Ananías y le dice, anda y predica, ve, allá Saulo está orando. Es entendible, versículo 12, versículo 13, mire por favor 14, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es obvio, es entendible que Ananías se resista. Ananías de buena y primera no iba a predicarle a Saulo. Recuerde que lo que vemos aquí en Ananías es el prejuicio. Chuta, este hombre ha hecho mal. ¿Le predicaríamos nosotros a una persona que sabemos que hace mal? ¿Le predicaríamos, le daríamos una oportunidad a una persona que está dañando, que está matando cristianos, que está persiguiendo cristianos, que está ofendiendo a la iglesia? ¿Le daríamos la oportunidad de salvación? Es entendible el prejuicio de Ananías, pero no es correcto. Es entendible por los tiempos que se vivieron, pero no es correcto. Porque uno no puede predicar el evangelio con prejuicio. Uno no puede elegir a quién predicarle el evangelio. Ese es el problema, que cuando nosotros elegimos y pensamos de que este es el estatus, o que esta es la persona adecuada, o este sí y este no, entonces estamos haciendo acepción de personas. ¿Y quién eres tú para hacer acepción de personas? Si usted hubiese visto a Saulo, nadie lo hubiera predicado. Era el peor tipo del mundo. El peor. El más malo, el más odioso, el más asesino, el más blasfemo, el más injuriador, el primero de los pecadores. Nadie lo hubiera predicado a Saulo. Entiendo a Ananías. Pero al mismo tiempo, nota la omnisciencia de Dios, versículo 12. Dios habla, me encanta cómo Dios habla. Me encanta cómo Dios habla, porque Dios habla y dice, ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Dios le está hablando de cosas que todavía no sucedían, como que si ya hubiesen pasado. Y es el poder de Dios. Es tremendo. Le dijo, mira, esto va a pasar, esto dice la película. La película dice, va a pasar aquí, vas a ir tú allá, vas a ir poner la mano, va a recibir la vista, se va a bautizar, va a pasar todo tal cual. Y pasó tal cual como Dios lo había dicho. Tal cual. ¿Qué aprendemos en ese pasaje? La omnisciencia, o sea que nada sucede. Nada sucede si Dios no lo permite, si Dios, en este caso, no abre la puerta, si Dios no lo otorga. Todo sucede exactamente como Dios ya tenía establecido, o como Dios ya había visto que iba a suceder. Eso en vez, miren lo que voy a decirte, hermanito, sobre todo llevándolo al contexto de año 2020 que nosotros estamos viviendo. Eso debería provocar en nosotros fe y tranquilidad. ¿O no? Porque si Dios sabe todo lo que va a pasar, y si Dios tiene un plan maravilloso para todo lo que va a pasar, y si Dios ya sabe y está velando de todo lo que va a pasar, entonces deja que las cosas sucedan, porque están sucediendo bajo el control de Dios, deja que las cosas pasen entonces,
Deja de obsesionarte con el control, yo debo dejar de obsesionarme con querer hacer las cosas a mi manera y dejar que las cosas fluyan a la manera de Dios. ¿Cuánta gente hoy en día piensa que tiene la vida comprada? ¿Piensa hoy día la gente que tiene la vida comprada o no? Incluso hay gente hoy en día que piensa de que si usa mascarilla o no usa mascarilla, eso le va a dar más seguridad de vida. De que si se lava las manos o no se lava las manos, le va a dar seguridad de vida. ¿Quién tiene la vida comprada? A lo mejor no hay a morir de coronavirus, pero pueden morir de cualquier otra cosa. Pueden morir de cualquier otra cosa. No hay una inmunidad. Lamentablemente. ¿Sabe cuál es la única seguridad? Que estás en las manos de Dios. Esa es la única seguridad. Que Dios te está cuidando. De que Dios está velando. No es ni la medicina, no es ni los consejos, no son ni las autoridades los que dirigen el destino del mundo. No, ellos ayudan. Son medios, sí. Hay que respetarlo, hay que seguir sus directrices, sus orientaciones. Pero no debemos olvidarnos de lo que está pasando acá. El control absoluto de todas las cosas la tiene Dios. La tiene Dios. Y las cosas suceden tal cual como Dios ha querido. Y si Dios quiso en el año 2020 un coronavirus, es porque Dios lo permitió, porque Dios piensa que algo bueno va a salir de esto, ¿no? No creo que Dios va a permitir algo malo del coronavirus. No creo que Dios va a permitir algo malo de las crisis sociales. Dios quiere que surja algo bueno. Que lo busquemos más a Él, que seamos más religiosos, que seamos más espirituales, que tengamos más fe, que nos refugiemos más en Él, porque a lo mejor vivíamos en un mundo demasiado controlado por nosotros. Nos sentíamos demasiado seguros. Pensábamos demasiado materialistamente hablando. Y tuvo que tambalearse todo, y ahora ¿qué estamos haciendo todos? Todos estamos tratando de buscar un poco más de Dios. Todos estamos tratando de mantener un poco mejor a salvo. Todos estamos tratando de buscar la misericordia del Señor siempre, ¿no? Pero ¿cómo andaban mucho antes? Da lo mismo. Planificaban, y yo en 3 años voy a hacer acá, yo en 4 años voy a hacer allá, y yo voy a hacer aquí, yo voy a hacer allá, y planificaban aquí, planificaban allá. Dios mandó un pequeño bichito, ¡pum! Todos mis planes al suelo. Todos mis planes al suelo. Todos tus planes al suelo. Así fue de poderoso. Y ahora nos replanteamos todo, ¿no? Si Dios quiere, si Dios lo permite, ojalá que esto pase luego, ¿cierto? Nos replanteamos todo. Si hay alguien que esté en contra, fíjese muy bien, el control de Dios. Son las 9, vamos a dejarlo hasta aquí para ser respetuosos con el horario, pero quedamos ahí. Versículos 13 y 14, quedamos ahí con las quejas. Es como el berrinche de Ananías. Pero si Señor, si yo no quiero predicarle, pues si Él es malo, nos va a matar. Pero ahí quedamos. ¿Ok? Comentarios.